Muchas gracias, Belmer. Gracias a los amigos de Educare en sus diferentes plataformas, eh, el Club de Abogados, Gaceta Gubernamental y Gaceta Laboral, ¿no? La primera palabra son de agradecimiento por la invitación y encantado de poder compartir 2 horas. Que esperemos lograr el objetivo. Fíjense que cuando se planteó el tema del curso de actualización en materia eh, constitucional, en lo referido al nuevo Código Procesal Constitucional y temas de actualidad en el ámbito laboral, eh, se nos preguntaba cómo así terminamos viendo el tema constitucional en, en, en la página o en la plataforma de Gaceta Laboral. Y creo que de entrada podremos afirmar que es el derecho constitucional el que de alguna manera ha venido a transversalmente incluir o tener transversalmente las diversas disciplinas del derecho. Y por qué no decir con mayor énfasis en los de derecho social, familia y laboral, ¿no? El año pasado, como en estas fechas, en marzo precisamente, pero a través, Educare, a través del Club de Abogados, se hizo un curso sobre el nuevo Código Procesal Constitucional y a partir de allí se hizo una estructura interesante el análisis de todo el nuevo Código Procesal Constitucional y hacia el final se hizo una de análisis de algunas sentencias relevantes. Hoy podríamos haber abarcado única y exclusivamente las modificaciones que se han hecho al nuevo Código Procesal Constitucional y en la segunda fecha tratar los 3 últimos precedentes vinculantes, ahora sí, emitidos por el Tribunal Constitucional, pero bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional. Es decir, estos 3 precedentes son los que se han dado bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional. Y esa es su trascendencia en 2 motivos, en 2 aristas. La primera porque son emitidos los más recientes, los 3 últimos, y la segunda porque es bajo el influjo del nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, nos planteamos un reto, le planteamos un reto a los amigos de Gaceta Laboral y le dijimos que no solo deberíamos abarcar en esta primera jornada el análisis de las modificaciones, porque probablemente muchas de las personas que están participando en este curso no han tenido el acceso a este primer curso finalmente que se hizo a través del Club de Abogados, parte también de Educare, y que para que tenga una mayor lógica de lo que se va a explicar y a qué se refieren las modificaciones, sería bueno una especie de repaso para aquellos que ya llevaron el curso y para aquellos que no lo han llevado, por lo menos muy rápido, sí, porque lo que se va a ver son todos los procesos de tutela de derechos. Probablemente nos lleve más de las 2 horas. Entonces, con el sacrificio que eso implica, tanto para ustedes como para Educare en Gaceta Laboral, diremos que vamos a hacer viable ese reto porque sería fácil para quien habla referirse solamente a las modificaciones que han tenido el nuevo Código Procesal Constitucional y muchas personas podrían, si es que no han tenido la oportunidad de revisar
el nuevo Código Procesal Constitucional quedar un poco en vacío o no entender las modificaciones. Entonces, para que estas modificaciones se entiendan para todos, vamos a hacer un recapitular todas aquellas figuras o partes de la nueva ley, del nuevo Código Procesal Constitucional que resultan relevantes y más bien hacer énfasis o detenernos con mayor cuidado, llamarles la atención, decir que esto es lo novedoso cuando tengamos ocasión orgánicamente, paso a paso, recorriendo las modificaciones que se han dado en octubre del año pasado al nuevo Código Procesal Constitucional. Hecha esta explicación, también daré una muy breve de la forma en que vamos a llevar esta primera jornada. Vamos a hacer como a las 8, una primera pausa, no más allá, siempre suelo dar 10 minutos, pero dado que hay un tema de optimizar nuestros tiempos, vamos a hacerlo de 5 minutos, donde ustedes pueden hacer sus preguntas. Creo que Belmer incluso da la posibilidad de darles el micrófono para que ustedes puedan interactuar y hacer esto más dinámico, o si no, en la casilla del chat, plantear las preguntas. Entonces, para aquellos que no llevaron el año pasado el curso que duró varios meses, hoy vamos a hacer el curso, la parte más importante de los procesos que han sido afectados con la modificatoria, pero haciendo un resumen de lo que se hizo y a su vez haciendo énfasis en las modificaciones, de manera tal de que este curso nos sirva no solo como ponerse al día, sino también recordar, y para aquellos que no han tenido la suerte de revisar, sea en la universidad, sea como abogados en forma particular o en otro curso, qué es lo que trae el nuevo Código Procesal Constitucional. Muy bien, hecha esta explicación, como 8:05 entonces vamos, ustedes tienen una casilla de chat para que vean, yo siempre suelo hacer lo mismo, ya Belmer sabe, saludar a algunas personas que están en la plataforma. Veo a Roberto Oriundo Yaranga, a Renato Vera, a Raúl Ángel Alba Caballero, a Pedro Montalve y otras personas más que están en la plataforma. Entonces, para que vean que esto no es grabado, sino que estamos en vivo. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Modificaciones le hemos llamado al nuevo Código Procesal Constitucional. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño resumen, pero lo más sintético. Acuérdense que el curso originalmente duraba más de un mes, creo que cerca de 2 meses. Así que vamos a tratar de condensar toda esta información. Si se puede, en estas 2 horas, quizás utilicemos, si que no terminamos la tarea del día de hoy, la primera hora de los primeros 20 o 30 minutos del día jueves. Muy bien, vamos a la primera diapositiva para entender qué cosa y qué ha pasado con el nuevo Código Procesal Constitucional. Muy rápido. El primer Código Procesal Constitucional que ha tenido el Perú fue la Ley 28237 del año 2004 y tuvo una vacatio legis de aproximadamente 4 meses que sirvió para poder que la comunidad jurídica entienda, comente, opine y realmente se adecúen a las modificaciones y cambios que traía la implementación del Código Procesal Constitucional, el primero en el Perú. Tenía aproximadamente 121 artículos, 7 disposiciones finales y disposiciones derogatorias y transitorias. Este código fue derogado y entró en vigencia a partir del 24 de julio del año 2021 a través de la ley 31.037, el autodenominado nuevo Código Procesal Constitucional.
cuya aplicación fue inmediata. Muchos critican, se criticaba en su momento, si había una premura en entrar y un cierto afán de figuración en la promulgación, no hubo una vacatio legis, o sea, una posibilidad entre la promulgación, publicación de la norma y la entrada en vigencia algún periodo. Fue al día siguiente, entró en vigencia una vez publicado. Tiene 124 artículos y lo curioso es que no sé si podríamos llamar a nuevo algo que de 121 artículos que tenía en el anterior Código Procesal Constitucional, 86 artículos casi textualmente que estaban contenidos en el nuevo código, y algunos se preguntaban si en realidad estábamos frente a un nuevo código, si no bastaría o bastaba con que se proceda a una modificación o reforma de algunos de sus artículos, más que hablar de un nuevo código. Esos fueron algunos de las situaciones que se presentaron. Entonces, también se señaló que en realidad el nuevo Código Procesal Constitucional, dado que algunos de los promotores de ese código habían sido incluso integrantes del tribunal, y que ahora se habían convertido en parlamentarios y que de alguna manera lo que se buscaba era tener, algunos criticaban el afán de figuración de la paternidad en el código, y otros encontraron algo positivo, que muchas de las figuras que a través de precedentes o de la propia doctrina jurisprudencial del tribunal habían logrado incorporar estas figuras al nuevo Código Procesal Constitucional, basados precisamente en la experiencia de haber sido miembros del tribunal y hoy en el Parlamento llevaban a cabo aquellas cosas que habían visto que eran necesario modificar. Digo, modificar y no de repente plantear un nuevo código. El jurista o el abogado que me refiero es el profesor Carlos Mesía Ramírez, y mantuvo un poco la posición de que fue una especie de, en principio solo planteaban modificaciones, pero finalmente por el trajinar político de los acuerdos terminó siendo un nuevo código. Eso fue lo que dijo. Y que finalmente no era un afán de figuración, sino que consideraba que esas modificaciones eran necesarias y que sacrificó la posibilidad de hacer en ese acuerdo para la aprobación del nuevo código hacia finales incluso de ya ese congreso temporal de poco periodo que tuvieron en el año 2021, ya a días de dejar el Parlamento, promulgarlo, aprobarlo y entrar en vigencia al día siguiente de su publicación. No pasó más allá de un año. El 5 de octubre del año 2022, del año pasado, a través de la ley 31583, se publicó esta ley y entró en vigencia. Algunas modificaciones son contadas con la mano. Se modificó, y lo hemos puesto ahí, el artículo 3 del título preliminar, el artículo 12, el artículo 18, el artículo 19, 24, 28, 42, 45, 60 y 70, y la cuarta disposición complementaria y final. Entonces, si, como lo dije en un principio, cuando hice la presentación, si trataríamos solo de ver estas modificaciones muy puntuales, terminaríamos en, qué sé yo, en media hora, 3/4 de hora. Por eso, vamos al momento de revisar las partes pertinentes, y luego todavía voy a entrar a detalle luego, del nuevo código. Voy a dejar marcado, este material lo van a tener ustedes a disposición, cuáles han sido las modificatorias introducidas por la ley 31.583 y entrada en vigencia el 5 de octubre del año 2022, que modifica al
nuevo Código Procesal Constitucional de apenas un año y casi 3 meses de entrar en vigencia. Queda clara esta explicación y ahora sí entremos a lo que es materia con la velocidad que nos permita poder hacer una explicación muy rápida para hacer énfasis, un repaso, he dicho, de lo que vimos en esa oportunidad, para que tenga sentido cuáles han sido las modificaciones, ¿correcto? Vamos. El título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional contiene 9 artículos en el título preliminar. Se va a hablar de los alcances, de los fines de los procesos constitucionales, de los principios procesales, y allí voy a hacer énfasis. Allí viene una primera modificación, ya era un cuestionamiento cuando hicimos el curso el año pasado en marzo, y ahora lo vamos a ver a detalle. Pero acordémonos que el título preliminar es aquel cauce que va a recorrer todo el código, o sea, no es solo para la tutela de derechos, ¿no? No solo para los procesos constitucionales propiamente dichos, sino que es para la integridad del código. Esa es la idea del título preliminar, que podamos recurrir al título preliminar y nos encuentre o nos dé una salida ante algún vacío de eficiencia que podamos advertir. Esa es la magia del título preliminar. El artículo 3º es el que ha sido modificado en algo que ya se criticó, que ahorita vamos a entrar en materia. Luego habla de los órganos competentes, del amicus curiae, del precedente vinculante, del control difuso y la interpretación constitucional, la interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales y la aplicación supletoria e integración. Ese es el título preliminar. No vamos a entrar mucho allí porque hemos dicho que vamos directo ahora, después de saber cuántos artículos tiene y cuál es el texto ahora del artículo 3º de los principios generales procesales. El texto original nos decía que los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, de economía, de inmediación, de socialización y el del principio de gratuidad. Y allí viene el cambio, ¿no? Porque se decía en el texto primigenio que el principio de gratuidad en la actuación del demandante, ojo, salvo que se trate de procesos constitucionales iniciados por personas jurídicas contra resoluciones judiciales. Entonces, salta a la vista, y lo hemos puesto en amarillo en la pantalla, que ahora se ha precisado que son iniciados sí por personas jurídicas, pero con fines de lucro contra resoluciones judiciales. Este cambio responde también a algo que los miembros del tribunal habían advertido, y habían advertido de que se había incrementado la presencia de procesos constitucionales que cuestionan las resoluciones judiciales, pero sobre todo de personas jurídicas. Pero no se hizo la precisión, que ahora sí se ha hecho con la modificación, porque podrían haber personas jurídicas, pero que no tengan fines de lucro. Y entonces la precisión que hace ahora para el pago de las tasas o de los gastos que origina el inicio de un proceso constitucional es que esas personas jurídicas tienen que tener fines de lucro cuando cuestionan resoluciones judiciales. Y allí vuelvo a lo que dijimos en principio. Dijimos que una de las cosas que había llevado a las modificaciones es que quienes habían tenido la experiencia de vivir por dentro, pertenecer al Tribunal Constitucional, habían advertido de que muchos de los procesos constitucionales eran promovidos por personas jurídicas y a su vez contra resoluciones judiciales, ¿no? Quizás por la mala praxis de decir que la justicia en los procesos constitucionales vienen a ser una especie de cuarta instancia, ¿no? Y recurrir a ella como una especie de revisión contra lo que ha resuelto el Poder Judicial.
Esta es la modificatoria en el artículo 3º. Y encontramos en este artículo 3º, vamos a decirlo de paso, dos tipos de principios. Aquellos principios que son expresos y aquellos principios que son implícitos. Los principios expresos, ya lo hemos dicho, economía, dirección judicial del proceso, el juez es el que lo va a dirigir, lo va a impulsar, lógicamente hay un principio de inmediación con las pruebas y las personas que intervienen, de economía, de esfuerzo y de gasto, y el de socialización